Bienvenidos a tu programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud y hablando de todos estos temas que están en la actualidad en el tapete. ¿Y será que la cámara hiperbárica es algo de moda? Me acompaña el doctor Rojas, aprovechando de mandar un súper saludo a unos grandes amigos, hijos de un gran traumatólogo, compañero de mil batallas, tu papá, y bueno, la generación de relevo, quien está aquí. Doctor, ¿la cámara hiperbárica es moda? Bueno, la cámara hiperbárica se inventó en los años 1600 con los vapores de presión. Poco a poco fue evolucionando hasta llegar a los años 50, cuando fue tomada por la parte del submarinismo. Cuando se dieron cuenta de la enfermedad de Kyson, la enfermedad del buzo, cuando los hacían de ese buzo, se sentían mal, tenían enfermedades por despresurización y buscaron una manera de replicar o emular las condiciones submarinas en la Tierra para poder ser observables y poderlas manejar. De esta manera se inventó el dispositivo de la cámara hiperbárica monoplaza en un principio, y luego poco a poco ha ido creciendo hasta cámaras de 23 plazas. Ya no solamente entra una persona o dos, sino 23 en simultáneo. ¡Qué barbaridad! La primera cámara hiperbárica llegó a Venezuela producto de un accidente y fue donada por Air France. Y es la que está actualmente en el Hospital Naval. Imagínate, ¿qué te parece? Sí, y realmente en Venezuela ha tenido como dos booms. En el 2010 que se empezaron a abrir muchísimos centros de medicina hiperbárica y actualmente hay más o menos entre 20 a 30 en Caracas y se han expandido a todas partes del país. ¿Cuáles son esos principios que tiene la cámara hiperbárica? Bueno, ya nos estás acercando allí hacia un deporte o un hobby como es la parte del submarinismo. Pero ¿cuáles son los principios que utiliza una cámara hiperbárica? Se trabaja con 100% oxígeno. ¿Por qué se hace énfasis en este 100%? Porque en el aire ambiente tenemos un 21% de concentración. Al aumentar la cantidad de oxígeno, activamos lo que se conoce como la molécula del ATP en más cantidad dentro del organismo, promocionando mayor capacidad de aumentar el metabolismo y funciones del mismo organismo. Siempre las personas le tienen como miedo a la forma de la cámara, y tú decías Uniplaza, pues por supuesto mi pueblo venezolano entra una sola persona, y creo que todos recordamos aquel famoso actor y cantante como Michael Jackson, que tenía su propia cámara hiperbárica. Y ahora, como decimos, estas multiplazas que pueden tener una capacidad enorme, ¿no? Pero yo pudiese montar en una cámara multiplaza distintas patologías, o tienen que ser las mismas patologías que estamos hablando o enfermedades. No, realmente cualquier patología que sea avalada por un médico hiperbárico. ¿Okay? Esto es una especialidad, una subespecialidad de la parte de medicina familiar, ¿okay? En la cual cualquier patología que sea avalada, es decir, la FDA avala 14 y la Sociedad Venezolana de Medicina Hiperbárica avala 23 patologías en consecutivo. Existen diferentes presiones, como usted bien lo dice. ¿Cómo hago yo para tratar diferentes personas con diferentes patologías? Las agrupamos, ¿ok? No todas las patologías tienen tanta diferencia en las presiones, entonces manejamos más o menos 3 presiones de manera general. Claro, para ser mucho más individualizado, trabajamos con la que es monoplaza, que entra una sola persona, y actualmente no son esas ya horribles como la de Michael Jackson de los años por allá, sino que, por ejemplo, personas como LeBron James, Cristiano Ronaldo tienen en su casa y son totalmente de cristal, en las que están viendo esta televisión ya. Imagínese, cuando yo coloco a una persona en una cámara hiperbárica, como hablamos, y ya vamos a hablar de eso, de las distintas patologías, pero si yo tengo una persona que acude para acelerar un proceso de cicatrización y tengo quizás a alguien con una herida infectada, ¿pudiesen coincidir esos dos pacientes? Esas son las grandes preguntas casi que todos los días en mi ejercicio de medicina. Fíjese, dentro de la cámara hiperbárica, las condiciones de presión y condiciones de hiperoxia, es decir, que aumenta el oxígeno, evitan eso, que se va a transmitir de una persona a otra. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de bacterias, como bien lo sabemos. Las aeróbicas utilizan la parte que nos tiene oxígeno del área ambiente, ese otro 70% que resta del C21, pero dentro de la cámara estamos a 100%, por lo tanto esas bacterias van a morir. Y las que están respiran oxígeno,
que respiran oxígeno, el 21%, se cargan tanto que quedan casi inertes, dándole chance en el cuerpo del que esté infectado del antibiótico y evitando que se vayan a esparcir entre los otros pacientes. Entonces no hay ninguna imposibilidad en que usted tenga, por ejemplo, un paciente con una herida abierta y otro que tenga una infección, porque no se van a transmitir de un lado a otro. Yo quiero hacer un alto para el pueblo venezolano, porque muchas veces estamos viendo, mi querido doctor, cámaras hiperbáricas en lugares donde hay tratamientos de cabello o lugares que hacen otro tipo de, o tienen otro tipo de inclinaciones como, por ejemplo, cosméticas, y quizás no tenemos algo que usted nombró hace unos minutos, que es el médico hiperbarista. ¿Cuánto estudia un hiperbarista para poder llegar a solucionar y a diagnosticar lo que un médico convencional quizás está sugiriendo en la cantidad de sesiones que puede recibir un paciente? Bueno, lo primero es que hay que ser médico, principalmente 6 años de primero, ¿ok? Y luego 2 años en los cuales primero nos exponemos a la parte teórica en la cual vemos todas las enfermedades a las cuales, cómo funciona el organismo, cuáles son los riesgos, cómo funciona la máquina como tal, cómo armar una, cómo desarmarla, ¿ok? Porque el médico está capacitado para poder manejarla también, en caso tal de que, bueno, el equipo de trabajo falle al pasar, porque uno es humano, el técnico se puede sentir mal, el enfermero se puede sentir mal y uno está allí para poder solventar, ¿ok? Así es. Entonces, son básicamente 8 años para poder darle la atención que el paciente de medicina hipoalérica necesita. Y no es el deber ser que esté en la parte de estética, ¿okay? Sin un médico hipoalérico, porque precisamente puede estar un tratamiento capilar, un tratamiento estético guiado de la parte del dermatólogo, del cosmiatra, de cualquier otra especialidad y del médico hiperbárico. Pero siempre en compañía de un equipo hiperbárico capacitado para poder resolver el qué pasa si algo sale mal. Porque qué chévere que todo salga bien y que todo el mundo le salga bien las cosas, pero qué pasa cuando salen mal las cosas. Es correcto. Manos de nuestros especialistas, que es importantísimo. Además, doctor, cuando nosotros hablamos del hiperbarismo, ya como especialidad en el área de la salud, lo digo desde mi parte, la neumonología, a veces yo necesito recuperar parte del tejido y yo hago una sugerencia, pero realmente el que va a manejar las presiones, el que va a decir cuántas sesiones nosotros debemos recibir, incluso cuándo pararlas, es definitivamente el médico hiperbarista. Sí, realmente dentro de lo que es el pensum de la carrera no está la medicina hiperbárica porque es algo mucho más moderno a la medicina que está en Venezuela. ¿Okay? Como tal, la formación del pensum en medicina es muy antigua y poco a poco se ha ido modernizando, se ha hecho bastante énfasis, bastante trabajo en eso, pero dentro del pensum no existe una rotación por medicina hiperbárica, no existen hospitales en los cuales actualmente está la medicina hiperbárica, entonces ha sido un poco difícil dentro de todos los médicos poder llegar hasta allí. Así es, si usted quiere saber más de lo que es la cámara hiperbárica, del hiperbarismo y de nuestro especialista, quédate con nosotros acá por tu brújula médica, buscando el norte de tu salud. Gracias por continuar con tu programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud. Y aquí estamos hablando de cámara hiperbárica, un tema fascinante, mi querido doctor, pero también preocupante, porque yo vuelvo a insistir, tenemos lugares que son especiales para atender a nuestros pacientes. No pueden ser todos los lugares donde usted vaya y méteme en mi cámara hiperbárica y salí, porque hay lesiones que se pueden provocar en los pacientes y eso es penado por la ley y se llama iatrogenia. Nosotros tenemos que estar atentos y ser garantes de la salud del pueblo venezolano.
Hablando de patologías, que nombrábamos unas cuantas en el trascámara, pero que de verdad pues es parte del manejo diario que nosotros tenemos, vamos a ir desglosando un poco de todas las consultas, porque el doctor ya va a decirnos sus redes sociales, está en varios lugares, de todas las consultas que le hacen en esa morbilidad. ¿Qué más? ¿Cuáles son las patologías que más consultan para hacer hiperbarismo? Tenemos, como decir, grandes aristas. La parte de medicina traumatológica ortopédica, cirugía plástica y medicina interna son los principales pilares. Dentro de medicina interna tenemos el ACV, o actualmente se conoce como evento cerebrovascular, en los cuales el beneficio está en lo más reciente. Apenas el paciente sale de alta de la clínica o del hospital, debe acudir a un centro hiperbárico porque esa parte de penumbra isquémica, en la cual falta oxígeno, justamente la cámara brinda y evita que ese edema se siga expandiendo y siga haciendo daño a nivel cerebral. Por lo tanto, el paciente en su rehabilitación post-SB es mucho más fácil y mucho más rápida. En la parte de cirugía traumatológica tenemos la parte de las fracturas. Recordemos que, bueno, aparte de la parte médica y explicarlo un poco al pueblo venezolano, que las fracturas se consolidan con oxígeno. El sangrado forma un cartílago, el cartílago se forma hueso gracias al oxígeno, y mientras más oxígeno, más rápido se cicatriza y más rápido consolida esa fractura y más rápido se repara. El paciente puede volver a su vida normal, a su deporte, bueno, a todo lo que tenga que hacer en su vida. Y la parte estética, que es la parte de cirugía plástica como tal, o la parte reconstructiva también, porque la cámara hiperbárica promueve la promoción de colágeno y de proteínas, que son las que forman justamente esas cicatrices, y dentro de la cámara hiperbárica las cicatrices casi se hacen invisibles. Por lo tanto, esa mano del cirujano se hace mucho más fácil y mucho más conocida. La recuperación mucho más rápido, importante como coadyuvante. Como coadyuvante, pues en cualquier patología. Doctor Rojas, cuando nosotros tenemos un paciente y yo, por ejemplo, como neumonólogo, que es muy importante para recuperar ese tejido pulmonar, yo indico sesiones de cámara hiperbárica. En teoría, yo coloco unas tantas que es la que asumo como neumo que puede necesitar ese paciente. Lo primero, el primer requisito es ir a la consulta. En la consulta, ¿qué se evalúa? Hay que llevar algo a la consulta, amén de la interconsulta de por qué te la están solicitando. ¿Hay requisitos fundamentales para poder entrar a esa cámara hiperbárica? Bueno, principalmente no hay un requisito general. ¿Okay? Principalmente, obviamente, si viene referido de otro médico, traer todos los informes, traer rayos X, porque uno tiene que estudiar el por qué va a llegar a la cámara, porque existen diferentes protocolos, tanto nacionales como internacionales, y uno los va combinando un poquito. Segundo, se evalúa parcialmente las cavidades neumáticas, o sea, las cavidades que tienen aire, es decir, los senos paranasales, las mastoides, que son esta prominencia que está acá atrás de la oreja, y los pulmones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como vamos a someter el paciente a presión, puede haber unas lesiones de esas áreas. Si el paciente no está apto de esas áreas, obviamente no puede ingresar. Entonces uno revisa el oído, revisa que no tenga dolores en los puntos de Vallejo, que son las compresiones de los senos paranasales, y obviamente ausculta al paciente. Además de un examen físico completo para garantizar que el paciente que ingrese allí vaya a salir sin ningún tipo de problema. Porque qué sabroso ingresar a un sitio donde está uno tranquilo, sereno, de paso da hasta sueño, y salga bien, que no pase nada dentro de la cámara. Claro. ¿Se necesita algún laboratorio de importancia? No es necesario ningún laboratorio. ¿Gasometrías arteriales, venosas? Eso lo vamos a utilizar para la parte de investigación, ¿ok? De resto, para tratar a un paciente, no es necesario. Cuando el paciente llega, porque quiero comentarles que, por supuesto, como una de mis aristas, la pediatría, los niños también pueden entrar en cámara hiperbárica, por supuesto, bajo estricta vigilancia. ¿Desde qué edad y hasta qué edad podemos nosotros ingresar a la cámara hiperbárica? Bueno, ¿desde qué edad? De los 28 días. ¿Okay? De los 28 días puede ingresar el paciente, obviamente con su mamá. ¿Y hasta qué edad? Hasta que el médico hiperbárico diga, porque bueno, la parte, digamos, mala es que uno se hace daño durante toda su vida, fumando, teniendo excesos de otros tipos de cosas, entonces eso me lesiona esas cavidades neumáticas. Por ejemplo, con EPOC o con glaucoma no puedo ingresar a la cámara hiperbárica. Eso es muy importante, mi querido doctor, muy importante.
¿Hay algún grado de POC específico para ingresar o es simplemente un no rotundo con el diagnóstico de POC? Es un no rotundo. Actualmente las sociedades internacionales dicen que es un no rotundo producto de que no sabemos con seguridad si el paciente o no tiene una bula. Por lo tanto, por la presión puede llegar a estallar, hacemos un neumotórax. Y el problema no es tanto que haga el neumotórax, el problema es que tengo que esperar 15 minutos para sacar ese paciente de la cámara hiperbárica para no generar más daño. Correcto. Entonces el paciente va a estar sufriendo dentro de la cámara, entonces justamente para evitar esa complicación es un no rotundo. Eso es muy importante. Entonces volvemos al tema que de inicio no todos pueden ingresar a la cámara hiperbárica porque usted con una lesión, una bula que estalle, pues obviamente pone en jaque su vida por lo que es la parte del tejido pulmonar. Cuando decíamos que vamos a la cámara hiperbárica e ingresamos lo antes posible y hablábamos de heridas, por ejemplo, en estas posquirúrgicas, en el momento en que salgo de mi cirugía, ¿en qué instante puedo yo ir a mi primera sesión de cámara hiperbárica? Lo recomendable es dentro de las primeras 24 horas. Sabemos que están adoloridos, sabemos que es fastidioso, sabemos que ir todos los días después de un proceso postoperatorio donde me maltrataron, me jalaron, me pusieron, me hicieron, pero es beneficioso porque disminuye la inflamación, hace más fácil la recuperación y la cicatriz queda mejor. Entonces, al final es un beneficio, digamos que para hacer bello hay que ver estrellas, en ese sentido, aunque sea una operación de un fémur, ¿okay? Justamente para garantizar el beneficio para el mismo paciente. Sabemos que en medicina todo paciente es individualizado. O sea que aunque los dos salgamos de esa cirugía estética, no va a ser la misma cantidad. ¿Cómo medir, doctor, la cantidad de sesiones que yo puedo asistir a una cámara hiperbárica? Bueno, los rangos de los protocolos son entre 5 a 10 entre cada protocolo. Es decir, si fue una operación muy amplia, si fue una operación pequeña, todo depende de la extensión y el tipo de cirugía. ¿Y tú quieres saber más? Quédate con nosotros porque este tema pica y se extiende, importantísimo. Nuestros especialistas que se han formado en el área y que están acá para nosotros, para darnos mejor salud. ¿A quién? Al pueblo venezolano. Gracias por continuar con nosotros por aquí, por tu brújula médica, buscando el norte de tu salud y seguir ahondando un poco en estas enfermedades en las cuales nosotros vamos a utilizar la cámara hiperbárica. Hablábamos también, mi doctor, de lo que son las patologías cerebrovasculares o pues ya le hemos dado algunas connotaciones que pueden ser isquémicas o pueden ser hemorrágicas. En cualquiera de los dos casos, ¿puedo yo usar cámara hiperbárica? No. Justamente en la isquémica es indicativo justamente por la penumbra isquémica y todo lo que conversamos antes, pero en la hemorrágica no, porque podemos lesionar más ese vaso y causar otro SB. Dentro de la cámara volvemos a lo mismo. El problema no es que se forme dentro, que es un gran problema, el problema es sacar al paciente de allí. Y una vez que se supere, que ya yo haya salido de ese periodo agudo, en lo que es la parte subaguda o quizás crónica, ¿sí pudiese ingresar a la cámara? Sí, ya crónico puede ingresar sin problema, obviamente con la evaluación y todo eso, de la mano del neurólogo y del médico hiperbárico. O sea que retomando lo anterior, tanto en el EPOC como en los accidentes cerebrovasculares ya hemorrágicos, definitivamente nosotros tenemos que tener evaluación previa y sería interesante tener incluso estudios por imágenes. Claro. Sí. De hecho, uno lo ve en el paciente.
porque como son patologías muy grandes, de muchas extensiones y muchas sesiones de cámara, uno lo ve al principio y va viendo cómo va evolucionando poco a poco y ve el cambio es muy significativo. ¿Qué hay de las patologías vasculares periféricas? En el caso de varices, porque muchos de los que nos acompañan, de nuestros televidentes, sufren de varices, recordando que no solamente está el sistema venoso superficial, sino también el profundo, que quizás usted siente esas piernas cansadas y no le han hecho el diagnóstico, no se ha podido hacer un ecodoppler, pero que voy buscando esa oxigenación. ¿Está indicado en estos pacientes? Sí, realmente cualquier oxigenación, cualquier ayuda a ese tipo de patologías es beneficiosa. Sin embargo, recordemos que es un tratamiento coadyuvante. Es deber del médico privado mandarlo a hacer a la referencia con el cirujano cardiovascular para ver si realmente la solución la tenemos con la cámara o hay que hacer otra cosa para poder apoyarnos y dar esa oxigenación y beneficio al paciente. Cuando nos topamos con lesiones musculoesqueléticas, específicamente las deportivas, ya que estamos de moda, ahorita acabamos de pasar una liga monumental, nuestros amigos que nos hicieron ese regalo con ganar ese mundial de béisbol, ¿qué tal es la cámara hiperbárica en estos deportes? Ideal. La cámara hiperbárica para el mundo deportivo es ideal. De hecho, la Federación Venezolana tiene una cámara hiperbárica en Margarita. La Federación Española de Fútbol tiene una cámara dentro del Bernabéu con la cual potencian la actividad del atleta. Es decir, aumenta la masa muscular, aumenta el colágeno, producto de que los atletas necesitan estar elásticos, aumenta el rendimiento, aumenta la energía. Por lo tanto, unas recomendaciones, tanto como médico hiperbárico como médico deportivo, es meter al paciente en la cámara hiperbárica. No solamente cuando vayamos a jugar a Bolivia, ¿okay? Es importante saber que para jugar aquí en Venezuela, para ir desde Mérida hasta Anzoátegui, desde Puerto Ordaz hasta Caracas, tenemos que usar la cámara hiperbárica para potenciar ese atleta y ganar muchos más campeonatos, porque es lo que se está haciendo a nivel mundial. En Estados Unidos también los peloteros lo están utilizando. Los Padres de San Diego, hace poco tuvo un paciente que se metió en la cámara hiperbárica aquí, que se metía en la cámara de los Padres de San Diego. Entonces, es importante saber que se está utilizando para potenciar al atleta y garantizarle un beneficio y que el paciente se lesione menos, porque al fin y al cabo son atletas que uno no está acostumbrado ni a correr todo el tiempo, ni a batear a esa cantidad, ni a pichar a 90 millas por hora. Entonces, son lesiones que son crónicas durante el tiempo que la cámara hiperbárica retrasa. Y un atleta, mientras menos se lesione, mucho mejor para él. Claro, mayor rendimiento. Doctor, ¿cómo dosificar la cámara hiperbárica? Porque se supone, obvio que decíamos que cada paciente pues va a tener su individualidad, pero me refiero a que yo asisto a su consulta y ¿por qué viene? No, a motus propio. Entonces, obviamente usted es el que va a decir cuántas sesiones. Si una persona la quiere justamente en este tema que hay ahora del rejuvenecimiento y usted lo quiere por el colágeno, por la oxigenar la parte cerebral, evitar Alzheimer u otras patologías degenerativas neurológicas, ¿cuántas sesiones me puedo hacer y cuánto debo esperar para volver a hacer un nuevo ciclo? Bueno, el mínimo son 10 sesiones. ¿Por qué? Porque los parámetros internacionales dicen que son 5 sesiones efectivas, pero sabemos que el oxígeno de esta forma funciona como un medicamento. Y yo siempre lo extrapolo mucho cuando uno toma un antibiótico cuando tiene gripe. Así es. A los 2 días es que me siento un poquito mejor, pero ya llevo 4 tomas del medicamento, entonces ya a la quinta es lo mismo. En caso de la cámara hiperbárica se toma cada 24 horas, es decir, al quinto día empieza a ser efectivo. Entonces son mínimo 10 sesiones y de ahí arrancamos. ¿Okay? Esa es la parte más importante. Y al parar, supongamos que un paciente especial tuvo 30 sesiones. ¿Cuánto debo esperar para poder volver a hacer un ciclo? Se recomiendan 3 meses. ¿Por qué? Porque el eritrocito o el glóbulo rojo vive 120 días y la cámara hiperbárica aumenta la producción de eritropoyetina, que es la que hace que se formen más glóbulos rojos. Entonces, cada 120 días o cada 3 meses es ideal volver a la cámara para esa parte de rejuvenecimiento, para transportar, para movilizar más oxígeno al organismo. Cuando un paciente entra a su cámara hiperbárica y de repente, como usted dice, me colocan mi oxígeno, me presurizan, me dejan en mi cámara y
yo digo, no siento nada. ¿Qué debo sentir? Porque la gente a veces entra con temor y yo creo que vamos a hablar también un poquito de eso, de nuestros pacientes claustrofóbicos, porque eso es importante también. ¿Cuándo usted piensa sentir ese cambio que usted dice, no, no, ya va, estoy sintiendo algo diferente? Bueno, uno ingresa a la cámara y justamente siente que cierran esa puerta, empieza un sonido raro, todas esas cosas. De hecho, en la primera sesión que yo tuve mucho miedo. Y después eso, mi mamá es epidémico, pero realmente se siente como un avión. O cuando bajamos para La Guaira, cuando bajamos, por ejemplo, también la gente de Mérida baja del Vigía hacia Barinas, ese cambio en los oídos, esa presión, es lo único que se debe sentir dentro de la cámara. Cuando empiezo yo a ver cambios, digo, epa, esto está como distinto. Cuando empiezo a sentir más sueño o cuando me paro al día siguiente y me paro descansado, independientemente de lo que tenga. Eso es un punto a favor importante. Cuando me dice lo de los oíditos, por supuesto, por mi especialidad, me prende las alarmas. Cuando yo estoy enfermo, tengo un síndrome gripal, donde puedo tener inflamación, oído, nariz y garganta. ¿Es conveniente entrar a cámara hiperbárica? No, ahí hablamos de una contraindicación relativa. Esperamos que pase el proceso gripal y volvemos a la cámara hiperbárica. Bueno, mire, muchachos, estas redes sociales están muy activas. Por favor, doctor, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde pueden ubicarlo? Bueno, doctor.rojascarbonel. Estoy ubicado en el Centro Comercial Vizcaya, estoy ubicado en el Centro Comercial Concresa, en Oxyplus en San Antonio y en la Fundación de las Damas de la Armada Bolivariana. Muy bien, y ustedes quédense allí porque vamos a hablar de algunos consejos, de cosas que se pueden o no hacer con la cámara hiperbárica y cómo utilizarla con otros coadyuvantes para mejorar tu salud, porque por aquí buscamos el norte de tu vida y tu vida es tu brújula médica. Continuamos con tu brújula médica buscando el norte de tu salud, hablando de un tema apasionado como es la cámara hiperbárica. Doctor, nos hemos paseado con algunas patologías, quizás con el tema de la multiplaza y de la uniplaza, pero ¿qué hacer con aquel que le teme al encierro? Con que eso le produce pánico, pero que nuestro traumatólogo dijo que para mejorar la cervical debo entrar en la cámara hiperbárica. Bueno, eso forma parte de la formación. Ahí vamos justamente de lo que hablamos del equipo médico, del equipo hiperbárico. A uno lo manejan o lo enseñan a trabajar con la claustrofobia, porque la claustrofobia no es más que el miedo a estar encerrado. Si uno distrae al paciente, si uno poco a poco va llevando métodos, por ejemplo, en unas cámaras colocamos televisores por fuera, que se escucha hacia adentro, colocamos música, de manera distractoria. Eso se investigó con los ascensores, por eso es que tienen un espejo para distraer un poco a la gente que está allí y básicamente pasa más rápido el tiempo. Normalmente, ¿cuánto dura estar en la cámara hiperbárica cada sesión? Bueno, cuando hablamos de las multiplazas, normalmente son 60 minutos, una hora. Hay protocolos especiales de 90, 120 minutos, hasta 3 días, pero ya eso es la parte de submarinismo. Lo mínimo dentro de las monoplazas, por un individualizado, un atleta, un máximo rendimiento, 45 minutos. O sea que estamos hablando de un promedio de una hora en general. ¿Alguna indicación especial cuando uno va a una cámara? ¿Me debo quitar joyas, relojes? ¿Puedo entrar vestido de paisano o necesito estar con un traje de baño, por ejemplo? Bueno, lo ideal es que no ingrese con ningún dispositivo electrónico ni con nada metálico. Recordemos que estamos en un ambiente 100% oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno es volátil, por lo tanto, hay que tener ciertas características de seguridad, tanto dentro como en la barosala.
ya que esto va a ser un gas inflamable, hay que tener mucho cuidado de eso. Hablábamos de terapias coadyuvantes en cuanto al oxígeno y una de ellas que está también muy en boga es la ozonoterapia. La ozonoterapia que puede ser un ozono menor, un ozono mayor, sirve a la par de nuestra cámara hiperbárica, pueden utilizarse las dos. Primero debemos hacer una o la otra. ¿Qué tal su experiencia con el ozono? Bueno, como ozonoterapeuta clínico, realmente se pueden utilizar en conjunto. Pueden ser coadyuvantes entre sí y sinérgicas a la vez, ya que ambas van a utilizar el oxígeno de diferente manera. Producto de que el ozono es más local, lo utilizamos de manera local infiltrativa, o como usted bien lo dice, ozono menor en alguna automovacuna, o a la automoterapia mayor, que es a nivel venoso. Cantidad en puntos específicos, cambiando esa polaridad en el lugar donde queremos llegar. Pero la cámara es más sistémico. Por lo tanto, podemos trabajar sistémico en la cámara y en puntos específicos con el ozono. Cuando hablamos de estas terapias alternativas, no puedo dejar pasar por alto, aunque les prometo que lo voy a invitar para otro programa para hablar de eso, de las células madre. Sí, las células madres tenemos tanto autólogas como halógenas, es decir, del propio paciente como de un donante. ¿Qué sucede? La cámara hiperbárica promueve y estimula el arrastre de las células madre que todos tenemos en nuestro organismo desde que nacemos hasta que poco a poco se van perdiendo mientras vamos envejeciendo al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Las células madre van a ayudar a reparar y van a generar una estructura. Yo siempre los digo que son como el director de una orquesta, porque son los que van a censar, mira, este violín no está tocando bien, vamos a cambiarlo por este. Van a ir poco a poco en cada patología específica, modificando y generando el bienestar para el paciente. O sea que sí pudiese utilizarla de manera alternativa o juntas, Sí, mi doctor. tanto autólogas como halógenas. Excelente. ¿Alguna recomendación para nuestro pueblo, para Venezuela, en cuanto al uso de la cámara hiperbárica? Bueno, la primera invitación es que se regulen los centros donde se practica la medicina hiperbárica y luego que no tengan miedo. Realmente todos estamos para poder ayudarlos, para poder darles ese beneficio, porque muchos me llegan, oye, ¿cómo será eso? ¿Cómo se siente? Yo los invito a que acudan a la consulta, le pregunten, le caigan a preguntas al médico y después de eso decidan, porque realmente uno está para brindarles la información para su bienestar y que se vayan de la consulta sin ningún tipo de preguntas. Yo quiero confesarles que por acompañar a un amigo, entré en cámara hiperbárica y en un inicio yo decía, hará algo. Lo que hacíamos era, como era una multiplaza, conversar toda esa hora muy amena. Fueron prácticamente 20 sesiones, pero muchachos, sí se siente la diferencia. Tenía más agilidad mental, la piel se tornó más lozana, así que si se quieren poner muy lindos, también pues es importante. Y hay cambios de actitud. Totalmente. Entonces hay que hacer su cámara hiperbárica bajo las condiciones especiales, cuando lo amerite, en manos de nuestro especialista. Y nosotros desde acá, desde Tu Brújula Médica, agradecer al doctor Rojas por compartir pues parte de estas vivencias y con ustedes. Liberen ese corazón de toxicidad, sean felices, busquemos alternativas, que no todo es tan malo. Por allí siempre dicen que el tiempo de Dios es perfecto y nosotros que creemos en Él sabemos que es así. ¿En manos de quién? Del especialista, porque realmente ese es el que va a ayudar a buscar el norte de tu salud.